Bueno, gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de presentar al otro disertante. Ciertamente, la Prefectura Naval y mi persona estamos unidos por un lazo de amistad que para mí es muy importante, porque aparte del respeto que le tengo a nuestros veteranos de guerra de Malvinas, de la Prefectura Naval, es el cariño y el afecto que siento por toda la Prefectura y por todo lo que esos hombres que fueron a Malvinas dieron por la patria. Y también es importante la presencia de algunos de ustedes que son alumnos o estudiantes de Prefectura Naval, porque conocer la historia de esta fuerza que regó con su sangre también la tierra Malvinas y se vistió de gloria en Malvinas. Vamos hoy a escuchar algunos de los eventos que tuvieron oportunidad de darnos como sensación de patria que tienen ellos, ese ofrecimiento de dar la vida por la patria y lo que hace permanentemente, porque la realidad, como dijo el presidente, en cada acto la presencia de la prefectura siempre es importante. Cada 14 de junio, el Día de la Máxima Resistencia, en la localidad de Tigre hacemos un hermoso acto de homenaje a nuestros veteranos de guerra y la prefectura, aparte de sus veteranos, aparte de sus hombres, nos pone a disposición un guardacosta de donde se arrojan 649 flores con los nombres de nuestros 649 héroes caídos en la gesta de Malvinas. Y me toca, gracias a la generosidad de mi presidente, presentar al otro disertante, que es el prefecto mayor retiro efectivo, veterano de guerra de Malvinas, Luis Horacio Berta. El prefecto mayor retirado Berta integró las tripulaciones de aeronaves de la Prefectura Naval Argentina, asignadas al grupo de tareas de la Aviación Naval Argentina y de la Fuerza Tarea 50 en el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Estas fuerzas trabajaron en conjunto, inclusive con la Fuerza Aérea Argentina, y el prefecto mayor piloteaba el avión Skyvan PA-50, que es Papa Alfa 50, correcto, que partiera de Jorge Newbery y hiciera escalas hasta llegar a Malvinas. Es muy importante, quizás, y es crucial en la historia que vamos a escuchar hoy, el cruce de Malvinas, porque se hizo con aviones que llegaron con lo último, se hizo con unos guardacostas que ustedes los ven en Tigre y dicen qué grande que es, los ven en la mitad del mar. Dicen, qué chiquitito, ¿cómo hicieron para cruzar? El prefecto mayor nació en Concordia, Entre Ríos, el 4 de mayo de 1958. 4 de febrero. 4 de febrero, perdón. Y egresó de la Escuela de Cadete de Prefectura Matías de Irigoyen en 1977 con el grado de oficial ayudante. Su especialidad es aviador, piloto de aviones y helicópteros. En 1981 termina ese curso y tuvo distintos destinos durante 25 años de servicio en la aviación de la Prefectura Naval, volando alrededor de 5.000 horas. Se retira en 2006 con 31 años de servicio con el grado de prefecto mayor. Tengo entendido también que es profesor. Entonces, le pido un fuerte aplauso también para el prefecto mayor Luis Horacio Berta. Y a continuación lo dejamos a ellos. Gracias y perdone la cháchara. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, agradecido por sus palabras, señor presidente, señor vice. Y es verdad, siempre estamos con ustedes, porque sé que algunos de ustedes no conocen ni siquiera el olor a la pólvora y sin embargo están con la causa Malvinas. Y a pleno. Y también tendría que contar que en algunas oportunidades no pudimos ceder el guardacostas, pero sí, clandestinamente fuimos a cumplir con ustedes. Eran otras épocas, ¿no?
Y también, acá no puedo decir nada de más, ni de menos. Estamos con la figura del señor almirante Mozzarelli, quien fue nuestro jefe en Malvinas, con Avinas. Es un gusto, señor, y usted sabe el respeto y aprecio que tiene la prefectura para con usted. Bueno, acá esta es una pequeña... Usted me conoció en esa época, señor, y a bordo de ese barco. ¿Sí? Bueno, esta es la última foto que sacamos, fue para el desfile del día 27 de mayo. ¿Qué podemos decir de Malvinas? Que están muy lejos. La verdad, varias millas. Entonces, tendríamos que ver la vista, que es lo que nosotros pensábamos como jóvenes que éramos. Yo tenía 26 años, y la idea, en principio, era, cuando nos dieron la directiva de ir a Malvinas, era tratar de llegar. Y entonces, como era oficial de navegación, había salido hacía un año de la escuela, había navegado en el Delfín, que es el barco más grande que en esa época tenía la prefectura, y me tocó hacer navegación de altura, y realmente yo pensaba que estaba en condiciones de ir, por supuesto, y así Perfecto. Y ahí lo que pensaba, mi mayor miedo era llegar a las islas. Es decir, como misión fundamental teníamos que llegar a las islas. Entonces me estudié los derroteros y teníamos nada más que este barco, ¿no? El barco que tiene 28 metros de largo, o de eslora, que tenía 2 ametralladores en popa Browning, 12,7, ¿sí? Y el armamento que nosotros teníamos, aparte del policial y el armamento reglamentario, eran 4 FN y 4 halcones. Más cascos para algunos y otros que no completábamos con los cascos. Pero en realidad fuimos a fundar la prefectura de Malvinas, y en el COPIC de proa teníamos toda la reglamentación, todas las publicaciones. O sea, nosotros íbamos a fundar la prefectura. De repente nos encontramos que teníamos que salir del puerto de Buenos Aires, hicimos escala en puerto de Bahía Blanca, luego hicimos escala en Madryn, para finalmente, cuando estábamos llegando a Madryn, recibimos un mensaje cifrado donde nos decían que nos teníamos que quedar en Puerto Deseado. Llegamos a Puerto Deseado un domingo a la mañana, que era el domingo 11, y el jefe nos estaba esperando con los brazos abiertos, es decir, ya tienen que cruzar a Malvinas. Había una directiva que había que cruzar. ¿Por qué? Que nosotros no sabíamos hasta ese momento, es que los ingleses en forma unilateral habían decretado el bloqueo de las islas, las 150 millas náuticas, a partir de las 0 horas del día 12, o sea, del día lunes. Así que tratamos de rápidamente cargar todo lo que teníamos y gastar el último dinero que teníamos comprando harina, azúcar, yerba, creo que compramos un cordero, un montón de cosas, y ahí nos hicimos a la mar a partir de las 3 de la tarde. La situación era muy simple, es decir, mi miedo era tratar, me voy a acercar, la corriente de Malvinas tira, decimos, ¿no? hacia el norte, medio nudo. Medio nudo significa que si yo navegaba durante 10 horas, me iba a sacar de mi rumbo inicial 5 millas. Entonces nosotros teníamos que cruzar todo que son más o menos como unas 270 kilómetros, a partir de las 4 de la tarde, que nos acompañó un avión, que ahora seguramente lo va a contar el señor Berta, hasta el último punto. Y el prefecto Lanzi, que era el piloto del avión, me da una frecuencia que era la que emitía la señal Sierra Tango Alfa, STA de Stanley, que era el puerto, mejor dicho, de Radio Faro de Malvinas, el aeropuerto. Nosotros no teníamos ninguna ayuda a la navegación excepto el radar y un radiogonómetro. No existían en esa época teléfonos celulares ni GPS, no teníamos. Así que, como comenzamos a navegar, la última posición que tuvimos fue a las 4 de la tarde, con una isla, la isla Pingüino, que está cerca de Puerto Deseado. El radar, normalmente en estos barcos, como tiene muy poca altura de antena, la distancia máxima son 22 millas náuticas, o sea, 45 kilómetros. Esa fue la última posición. A partir de ahí nosotros sí o sí tenemos que dar la posición a Buenos Aires cada 4 horas. De modo que en la carta náutica
ustedes saben que una carta náutica es esto, trazamos una línea y pusimos a las 4 de la tarde acá, a las 8 acá, a las 12 acá, 4 de la mañana acá, 8 de la mañana del día siguiente, cada 4 horas. Más o menos a una estima, con una estima de que estábamos navegando a unas 1800 vueltas, que eran unos 15 o 16 nudos. Ustedes saben, seguramente no deben de conocer, pero los guardacostas, esto tiene una autonomía de más o menos 35 horas, 33. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de combustible de 12 toneladas. Y la planta completa, es decir, los dos motores funcionando, más un generador, a 1600 vueltas, o sea, 1600, 1800, los barcos estaban nuevos, podíamos navegar a esa velocidad, nos consumían 300 litros por hora. De modo que si navegamos 10 horas son 3000, ¿sí? 20 horas 6000, y así sucesivamente. Llegamos, después de haber burlado el bloqueo, ¿sí? Acá en el límite de Malvinas, ¿sí? En esta posición. Esta posición nosotros las tomamos más o menos a las 8 de la mañana. Y había un prefecto que había sido mi capitán, que se llamaba Valdés. Hoy fue intendente de la localidad de Ituzaingó, en Corrientes, abogado. Entonces yo tenía muchísima confianza con él. Y él estaba de oficial de permanencia en el edificio guardacostas. Cuando llegamos a esta posición, yo pasé la posición de las 8. Pero ahí que no sabíamos dónde estábamos, porque nosotros pensábamos que éramos Colón, porque ya empezamos a sentir el olor de los pájaros y un montón de cosas así que venían, pero no veíamos tierra, y tampoco con el radar. Hasta que 8 y 10 de la mañana sí empezamos a marcar algunas posiciones en la carta. Pero no era la real, la que yo había pasado a las 8. De modo que cuando pasamos la real y nos situamos, me llama Valdés y me dice, Aguirre, pero ¿cómo me dice eso? ¿Cómo puede ser que usted navegue 10 millas en 15 minutos? El corrimiento. El señor le digo, la verdad no sabemos dónde estamos. Déjeme que nos situemos y a partir de ahí empezamos a hacer esta navegación que no teníamos experiencia. Nosotros teníamos un viento del sudoeste más o menos arrachado y de ese viento arbolaba quiere decir la altura de la ola, más o menos unos 4 metros, para estos barcos que era una navegación bastante dura. Entonces pegamos toda la vuelta por la parte norte y sabíamos que no teníamos que contactar con el señor Mozzarelli. ¿Sí? Y a las 12 de la noche estuvimos por acá, del mediodía estuvimos por acá, a las 16 horas estábamos acá, y cuando estábamos a esa altura, casi 20 horas, intentábamos comunicarnos con el Buen Suceso. Ellos nos escuchaban, porque tenían mayor capacidad de antena, nosotros no. Hasta que ingresando ya acá, no queríamos entrar nosotros el día 13, porque era martes. Entonces nos apurábamos, porque eran martes 13, Jetta, qué sé yo, un montón de cosas. No podíamos, y nos quedamos sin combustible en la entrada. Es decir, los motores no chupaban más combustible. Habíamos navegado ya 36 horas. Entonces, el jefe de máquinas, que era un compañero de promoción, sacaron en un tambor de 200 litros el poco combustible y a partir de ahí entramos con un solo motor. Y nos acoderamos al Buen Suceso y estaba el señor Mozzarelli esperándonos. Asustado, no sé, nosotros peor, pero estaba esperándonos, nos dio la bienvenida, algunos no creían que habíamos llegado, sobre todo los tripulantes del Buen Suceso, y nos esperó a la mañana del día siguiente a tomar un desayuno al Buen Suceso. Nos fuimos con todo el uniforme de gala nosotros, un poco más de gala, fuimos con el arena completo, y ellos ya estaban vestidos para la guerra, es decir, nosotros no teníamos idea hacia dónde estábamos yendo. Es decir, imagínense una fuerza de seguridad que está para defender la vida, estábamos involucrándonos de a poco en una guerra. Es más, yo le había preguntado al señor Mozzarelli, señor, ¿sabe dónde están la flota? Y me dice, sé que están viniendo. ¿No, señor? Sé que están viniendo. Bueno, y de ahí empezamos a intentar navegar, hicimos un montón de navegaciones. La verdad, hemos navegado bastante. Fuimos a Darwin, bueno, nos conocimos todas estas bahías, fuimos acá al sur, en combinación también con otras fuerzas armadas, ¿no? Y fue lo que pasó después que tuvimos un combate, no sé por qué está esta placa acá. Ah, perdón, sí, está bien. Esto es lo que salió el día martes, 13 en la prensa. Se burló los ingleses y aparece también algo que dicen, quiero el bloqueo naval.
Imagínense que nosotros al enterarnos de esto nos sentimos muy bien. Habíamos hecho algo que en el fondo no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos tenido algún encuentro con alguna nave inglesa. Y nos apostamos acá en este lugar que era el apostadero de la navegación, de la gobernación. Y esta es una foto que yo saqué de una revista, tomada a la distancia, creo que era 7 días, donde están las dos unidades y habíamos izado nosotros el día 16, después de amarrar en Puerto Argentino, hicimos una ceremonia interna entre nosotros para izar el distintivo de la prefectura en este lugar, que era más o menos como que nos apoderamos, ¿no? Nos quedamos ahí, a veces el señor jefe nos venía a visitar, y también venía Casanseu, y algunos mayores de ejército que se venían a bañar. Es decir, esa era un poco nuestra confraternidad con el resto de las fuerzas. Me acuerdo de Gómez Pola, y bueno, otros más que seguramente, bueno, ahora me olvido, pero la verdad que Castañeto, el señor Castañeto, el señor Rico, el señor, bueno, la gente de Gendarmería, el segundo o el jefe de comunicaciones, bueno, ahora no me acuerdo, que hicimos una gran amistad y en realidad ellos venían, teníamos agua caliente, se podían bañar, se podían duchar. Y nosotros, esta es la tripulación del barco, del Guardacosta 82, este es Grigolato, para que tengan en cuenta qué es lo que pasó después. Esta es una foto tomada ya con el barco camuflado. Nosotros fuimos con un color blanco. Y nosotros tenemos un pintor que se llama Gabino González, que hoy no está, y él es una persona que realmente es un artista. Entonces, con muy poca pintura lo que hizo, fíjense, lo marco acá, porque con muy poca pintura, que no pregunten de dónde conseguimos, seguramente del puerto ese, en el muelle ese, él pudo armar este color que es muy parecido, este camuflado muy parecido con la costa malvinera. Así que nos encontramos pronto con el 1 de mayo. Esas son fotos tomadas. Creo que en algunos de los casos, esta fue otra también de ese mismo día, en horas de la mañana, ya media mañana, pero que nosotros habíamos hecho esta navegación el día anterior, acompañando al Narval. Porque ustedes saben que el Narval era un barco que que fue requisado por la Armada, lo tripulaba el teniente Molini, y el teniente Molini después lo pintaron con otro color, pero no tenía nada. Es decir, yo a veces lo embromaba, le apagaba la luz de estela y me decía, guardacosta, o la patrullera, nos decían, patrullera, no lo veo. ¿Por qué? Porque evidentemente los kelpers, cuando dejaron el barco libre, es como que lo dejaron sin nada. Únicamente tenía timón, hélice y máquina alternativa, y la velocidad de desplazamiento del barco, perdón, sí, eran de 7 nudos. Y de 7 nudos es la mínima nuestra. Es decir, la mínima de los guardacostas. Nosotros poníamos en ralenti, si enganchábamos, enclochábamos las máquinas, y eso sería la velocidad mínima del barco. Así que teníamos que navegar a mínima para acompañar al teniente Molini. Y así fue que lo llevamos hasta Tamar. Y ahí estuvimos ese día, 30 de junio, con el señor Berta. ¿Sí? Que me hizo conocer el escritorio que tenía, que era una escuela abandonada, en la pista. Al día siguiente salimos, y cuando estábamos saliendo de vuelta, al llegar 12 de la noche o 1, nos ordenaron quedarnos acá, en la Bahía Anunciación. Nosotros, ¿qué hicimos? Fondeamos el barco. ¿Sí? Eso fue el 30, y de ahí, en la madrugada, yo me iba a acostar a dormir, porque ¿cuál era nuestro sistema de navegación? Martín, que era el jefe de máquinas, él durante la navegación dormía, pero se quedaba cuando estábamos fondeados en el muelle. Y obviamente el señor Carrello, que éramos los especialistas en navegación, estamos en el muelle. Entonces yo me voy a acostar y me viene, no, vení, levantate. Me dice, fíjate lo que es esto. Y era un espectáculo dantesco, 4 de la mañana. Se sentían ruidos, evidentemente eran los Vulcan, que después leyendo el libro del almirante Woodward, él los comenta de una operación que no sé cómo se llamaba, que empezaron a tirar las bombas, 4 de la mañana. Y ahí es donde se veía la defensa antiaérea. Pero era algo dantesco, algo impresionante. Obviamente dejamos el barco fondeado, nos quedamos ahí, no dormimos durante toda la noche, hasta que 3 de la tarde o 3 y media de la tarde, aparece un helicóptero. Nosotros teníamos un lenguaje, lo puedo decir ahora, total, ya prescribió la acción. Un lenguaje interno, ¿no?
Nosotros éramos las patrulleras, éramos labor 19 nosotros y labor 20 el otro guardacostas, Islas Malvinas, ¿no? Y palas enemigas eran helicópteros. Entonces, detrás de esta montañita aparece un helicóptero, veíamos el Sea-Lynx, cuya foto está acá, ¿sí? Una cosa así que la tomé, no sé qué hice. La tomé, ¿por qué? Porque era esta la sensación, y nosotros veíamos acá al señor que estaba disparando con la MAC, que nos disparaba hacia nosotros. Entonces, el tema es que nosotros, al estar fondeados, nos quedamos con el ancla en el fondo, y ahí hay muchos cachillullos. Y este es un sistema que para levar el ancla o levantar, tiene un sistema de cabrestante que es eléctrico. Entonces, el cabrestante, obviamente, cuando empieza a hacer una fuerza, salta el fusible, se corta el fusible. ¿Por qué? Porque es una fuerza excesiva, entonces hay que bajar, hay que cambiar el fusible, eso demoraba muchísimo tiempo. Es ahí donde, en medio de esta maniobra, que yo hablo con Avinas, en Canal 69, y digo, palas enemigas, palas, y me dice enemigas. Autorización, fuego libre. Entonces, ahí desplegamos, mi jefe de artillería, mi compañero, que era Martín, ese enemigo, fuego libre. Imagínense para nosotros, ¿sí? Hombres de una fuerza de seguridad que nos den esa directiva de fuego libre, empezamos a disparar. Hasta De los Santos, que era el timonel de maniobras, también disparaba con el FN, y Grigolato, que tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar con él en Paso de los Libres, después de 35 años la primera vez que habla. Y a mí me cerraron un montón de cosas sobre Grigolato. ¿Por qué? Yo nunca pensé, nunca sabía que él estaba disparando y él no sintió absolutamente nada. La bala atraviesa el sobrepuente, el sobrepuente sería esto, él estaba disparando desde arriba, cae, se queda sin balas, iba a sacar su cargador y se quedó dormido. Entonces viene el enfermero y lo empiezan a socorrer. El helicóptero lo que hace es, en principio, esto es un scrunch que hice yo de una filmación y estas son las perforaciones de un lado. Esto lo filmó el cameraman de Casanseu. Acá están las perforaciones, obviamente las perforaciones estaban por todo el barco, y donde aparece en esta publicación que me la mandaron hace poco, del día 4, donde dice hundido, ¿no? Tocado, agujereado, esto dicen los ingleses acá, ¿no? Nada más que dice el 83. Pero esto fue publicado por los ingleses, ¿no? Acá hubo un combate con un helicóptero, es decir, nuestros muchachos, dicen los ingleses ahí, ¿no? Los hundieron. Y Grigolato es Grigolato es el herido. Se recupera, lo operaron en el hospital, en este hospital de campaña. Yo fui a verlo. Y esta fue la parte más dura que he visto, porque cuando fui a verlo a Grigolato, después de 2 días o 3 días, él todavía tenía mis sábanas, porque lo habíamos llevado a mi camarote. Entonces se lo sacaron con las sábanas, y ahí charlando con él, vi que bajaba un helicóptero y ahí había muchos chicos heridos, soldados heridos, y algunos muertos, y obviamente es algo que yo hasta ahora no puedo olvidar, porque veía a todos los chicos uno encima de otro que ya estaban fallecidos, es decir, no había nada que hacer, y lamentablemente era en este hospital de campaña y en plena guerra, ¿no? Se había hecho un diario, ¿sí? La Gaceta Argentina, y esto es lo que dice: 15:20, un helicóptero enemigo ataca una lancha patrullera a la prefectura sin éxito. Así que bueno, eso es un poco una síntesis de lo que hicimos rápidamente. Es decir, la aventura ha hecho un montón de cosas y no quiero dejar yo de lado que tuvimos un grupo Albatros, que estuvieron 5 hombres de infantes que estaban en el muelle y así ejerciendo un poco la seguridad y que habían sido también destinados a esta prefectura. Si bien de vez en cuando nos acompañaban, tengo que contar la anécdota del día siguiente cuando vino el señor Mozzarelli a vernos. Nosotros todavía estamos asustados. Teníamos con el barco, él nos viene, justo había venido Casanseu, que fue cuando hizo esta filmación, que ustedes vieron ahí. Y no voy a olvidar de 2 cosas que él me dice. Una, obviamente, el apoyo que sentimos, que estábamos charlando en el puente, él estaba sentado, y me dice, ¿sabe una de las cosas? Nunca pensé
que los Harriers o los aviones ingleses iban a respetar tanto la defensa antiaérea. Eso nos dijo ahí un grupo de que estábamos tomando un café o algo en el puente. Así que la verdad que eso, de que venga nuestro jefe, y no es porque esté presente, creo que es el deber de todos los jefes, eso, estar con aquellos en un momento realmente duro que fue y que uno se transforma rápidamente en veterano de un momento para otro. Porque esa noche nos dejamos el barco y nos juntamos con un grupo de ejército. En el grupo de ejército, en medio de la oscuridad, te escuché a alguien que dijo: ¿te enteraste de lo que pasó a la patrulla de prefectura? Sí, combatieron. ¿Y sabes por qué salvaron esto? Dice, porque no tienen ni idea de la guerra. Yo no conté que se nos había trabado una ametralladora. ¿Pero por qué? Después de muchos años me enteré por qué. Me contó un prefecto general hoy, que es un historiador que tiene la prefectura, de que cuando se compraron esas armas, las Browning con 7, la Armada había facilitado la munición. Pero también facilitaron las cintas. Pero las cintas ya tenían 5 veces de uso. Y por más que nosotros llamáramos al experto del ejército, que venía siempre y nos daba una mano para tratar de regular los gases, etcétera, etcétera, lamentablemente, cuando están usadas, las cintas es cuando se traban las ametralladoras. Avatares de la guerra, avatares del pasado, no pensemos en eso. Lo importante es que hoy lo podemos contar. Así que este sería el grupo. También intervinieron guardacostas que estuvieron destinados en el sur, como el caso del 77, Golfo San Matías, que cuando se enteraron, obviamente ellos fueron y estuvieron a la saga del Sobral y lo acompañaron hasta ingresar a Puerto Deseado. Mariano López es este. Ese es otro de los héroes que nosotros tenemos. Falleció el 10 a bordo de este barco, de los Estados. Él estaba con una camioneta, Mercedes-Benz, que había venido en el Carcarañá. El Carcarañá, el 1 de mayo, atacaron y se fueron, cuando empezaron a atacar los aviones. Fueron al Estrecho San Carlos, donde hizo un alige con este barco, y acá pusieron el Mercedes-Benz. Este barco fue hundido por la Alacrity, creo, el 10 de mayo, en horas de la noche. En un evento que todos los de la Marina saben, que donde quedan nada más que el capitán Pallarola, gran amigo, se salvó, y creo que fue el de Alfonso Aguirre, que era el camarero, fue el otro de los que se salvó. Bueno, rápidamente voy a comentar algo del guardacostas Río Iguazú. Yo no soy la palabra autorizada, pero voy a relatar los hechos más o menos así. Esta es la tripulación, este es Ibáñez, este es Gruber, ya fallecido, jefe de máquinas, y este es Benítez. Este señor que está acá es Benítez. Cabo segundo de la prefectura, con 20 años, oriundo de Basa Bilbaso. En una patrulla, a las 4 de la mañana, zarpan con cañones Otomelara hacia Puerto Darwin. 8 de la mañana, fue interceptado por aviones Sir Harrier, combate, final, fallece Benítez. Fallece el cabo primero Benítez, 22 de mayo, y caen heridos Bacaro, suboficial Bacaro, Bengochea, Gabino González, oficial principal, que era el primer oficial. Con esquirlas, Bacaro tiene 71, ahora tiene 61 en su cuerpo, Bengochea, que había tenido parte de su pierna totalmente dañada, y González Gabino con esquirlas acá en la parte del muslo. La historia cuenta, obviamente, que el avión Sea Harrier fue derribado por el suboficial Ibáñez, quien tiene una de las máximas condecoraciones que otorga la nación argentina, el héroe que bailó en el combate, una de las 13, y bueno, estamos orgullosos nosotros de la prefectura que este señor cuelgue en su pecho. La Fuerza Aérea, estas son fotos tomadas en ese momento, viene a buscar a los hombres de la prefectura, y esta es la posición final del barco, del guardacostas. Río Iguazú, encallado en las islas. Esta es otra foto. El barco luego fue trasladado, aparentemente esto me parece que es Darwin.
obviamente fue también desmantelado. Para después tenemos dos fotos raras, que es que aparentemente, a bordo con la ayuda de un surflyer, lo sacaron y lo hundieron. O sea que hoy el guardacostas ese está a unos 1000 metros de profundidad. Así que rápidamente, ya que el tiempo nos apremia, yo di un pantallazo general de lo que fue la actuación de la prefectura en la Guerra de las Malvinas. A mí me tocó estar como tripulante del guardacostas, como primer oficial, y también, finalmente, para cerrar después, yo voy a hablar un poquito de que que fui prisionero de guerra y tenemos un par de anécdotas que podemos contar. Si alguien quiere hacer una pregunta acá, no tengo ningún problema a intentar contestar. Sí, señor. Pudieron zafar el tema de la cadena del ancla. No, bueno. Sí, bueno, yo omití el caso porque en realidad, es decir, era tal la confusión que en el momento de tratar de sacar, de elevar anclas, viene Aguilera. Se me acuerdo como si fuera hoy. Yo estaba con los telecomandos, que es la función del capitán. Estaba el timón de maniobras, que era de Los Santos. Y de Los Santos estaba disparando con su armamento reglamentario. Entonces yo me enojo con él, porque él estaba disparando. El helicóptero nos atacó en 3 oportunidades. La primera era cuando estábamos tratando de zafar el ancla. La segunda nos ponemos de costado, que fue la mayor, que fue donde lo hieren a Grigolato. Y la tercera, que es cuando ya habíamos zafado. Pero el problema es que yo le digo a Aguilera, que era el segundo contramaestre, deje libre la cadena. Entonces yo pensé, dándole 2000 vueltas avante, con los telecomandos, que cuando llegaba al final la cadena se iba a cortar. Pues no. La cadena cumplió el ancla y la cadena cumplieron con su función, que fue frenar al barco. Entonces cuando llegamos al final, que son 50 metros de cadena, el barco toma velocidad, hace una estropada, que se llama un movimiento así, que pues, generado por las mismas olas de la velocidad del barco. En esa estropada el barco se queda, hace este movimiento y lo tengo el helicóptero acá. Yo lo veía al muchacho al que nos disparaba. Entonces, ahí es donde aparece Blatter, un suboficial, el ayudante encargado de máquinas, que dice, bueno, algo tenemos que hacer para cortar la cadena. Dice, yo señor. Y aparece Blatter con una sierra, que si ustedes en este momento le preguntan de dónde sacó la sierra, no se acuerda. Si fue a la sala de máquinas, si fue a la cocina. Entonces, Blatter, a una velocidad descomunal, corta un eslabón, de la mitad del eslabón. Entonces ahí es donde yo hago una cupla, 2000 vueltas avante y 2000 atrás, para que el barco gire rápidamente y ahí nos quedamos libres. Perdimos la cadena, perdimos el ancla. Y ahí sí encaramos. Cuando encaramos ya, el helicóptero se aleja de nosotros y aparece el teniente Molini. El teniente Molini relataba el combate. No sé si usted se acuerda, señor. El teniente Molini relataba, es decir, en este momento estoy siguiendo, en este momento me apresto, ¿no? Él era un relator del combate, la verdad, impresionante. Entonces cuando nosotros pegamos la vuelta así, yo lo veo al helicóptero que desciende, con mucha marea, en una isla que se llama Nueva. Y entonces, cuando vemos que el helicóptero desciende, dijo, se cayó. Y es donde pedimos autorización para ingresar por el herido que teníamos a bordo, ya estaba entubado, Grigolato se nos estaba muriendo, porque él tuvo una perforación anterior con una salida posterior. Era una cosa, aparte despedía un olor terrible, una cosa muy fea. Y entonces, cuando el helicóptero sale, después nos enteramos con el tiempo que era un helicóptero que era de la Alacrity, que andaba pegando una vuelta para tratar de arreglar el tiro. Eso lo declaran los propios ingleses. Y lo declaran con el capitán Burrows y el teniente Slima, que eran el piloto y copiloto. Donde ellos dicen que se quedaron sin, bueno, eso me puedes corregir vos, que puede operar manual. Se quedaron sin la hidráulica. Perdieron por las perforaciones. Ellos recibieron 6 perforaciones de 7.62. Que suponemos que disparamos nosotros, como también el teniente Molini, alguno de ellos les pegó. Les pegamos. La Armada tenía ese helicóptero, Miguel. Lo habrán perforado el hidráulico, seguramente, el sistema hidráulico.
Y sí, y evidentemente, por lo que decía Sliman, es decir, yo tengo una relación vía mail con Sliman. Sliman fue el copiloto del helicóptero. Él está volando ahora para la British Airways. Y aparentemente va a venir a Argentina y nos mandamos ya un par de mails, tratar de coordinar y cerrar ciertas cosas. Pues las cosas lindas que tiene la guerra es eso, ¿no? Después enfrentarnos cara a cara y que nos sirva para cerrar ese acontecimiento. Así que obviamente Blatter, por supuesto, hoy está trabajando con nosotros, está grande, está sordo, está viejo, pero bueno, fue el que nos salvó en esa oportunidad. Sí, sí. Bueno, otra pregunta, si tienen. Sí, señor. No sé si lo va a tratar el otro disertante, pero me parece que por como viene el tema no. Entre el 13 de abril y el 1 de mayo, es decir, antes de haberse iniciado hostilidades, ¿alcanzaron a desarrollar algo del objetivo primario que traían de montar la subprefectura, es decir, instalar la parte administrativa, o digamos, crear la unidad? Mire, en principio nosotros nos instalamos en el muelle de la Gobernación. Vivíamos a bordo y había un despliegue de gente de los Albatros en ese lugar, pero no conformamos una dependencia. Sí ejercimos actos administrativos. Dos actos administrativos que me parece que son muy importantes. Uno que es el practicaje. Nosotros nos acercamos al Carcarañá con los cuarterones para indicarles el lugar libre de minas. Eso se denomina practicaje. Seguía nuestra estela y podemos ingresar. Y una vez que ingresó el Formosa, dimos una entrada, ese es un acto administrativo, dimos una entrada con la firma del guardacostas Islas Malvinas, con la entrada del barco, firmado por el oficial Cárrega. Ese es un acto administrativo soberano, digamos, de la prefectura como policía. Sí, señor, hemos hecho eso, sí. Pero lugar físico no tuvimos, porque de repente nos encontramos con una guerra. Es decir, fuimos allá y si bien nosotros pensábamos que la guerra no se iba a dar, de repente estábamos involucrados, de repente teníamos los guardacostas, las patrulleras, como nos denominaba la Armada, con armamento, no habían otros barcos parecidos, y entonces operábamos de forma permanente. Es decir, tratábamos de cumplir, hicimos todo lo que pudimos. Hemos salido a tomar hasta velocidad de viento por orden superior, cosas que sí o sí había que hacerlas, manualmente con anemómetro. Embarcamos a buzos permanentemente para tirar cargas de profundidad. Embarcamos, me acuerdo al capitán, un morocho del ejército, Figueroa, que era muy comando, pero salía y se pinchaba. Pinchaba quiere decir descomponerse por acción de las olas del mar. Y el pobre era muy comando, pero a bordo era un señor que estaba tirado en la cubierta ahí tratando de subsistir. Pero bien, lo vi hace poco, creo que está en La Plata, cosas muy, 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 muy lindas. Así es. Bueno, ¿alguna otra? Sí, señor. Yo quisiera aclarar a los presentes que las unidades entre las cuales se encontraban los guardacostas cumplieron a lo largo de la campaña 43 misiones, entre minado, patrullado, logística, rescate de náufragos, etc. Las misiones que se cumplieron antes del 1 de mayo sin la presencia de las unidades navales inglesas fue una cosa. Y otra cosa muy distinta fue a partir del momento que la flota inglesa se hizo presente en el lugar. A partir de ese momento tuvimos que prohibir usar la radio, usar el radar y usar solamente la sonda y navegar solamente de noche pegados a la costa. Y eso solamente las unidades pequeñas que podían sustraerse a la vista del enemigo porque no tenían armas para defenderse. Incluso tuvimos que improvisar un código para comunicarnos porque evidentemente el comandante del Atlántico Sur nos negó tener códigos de la Armada porque nuestras unidades estaban muy susceptibles de ser capturadas. Inventamos un código, inventamos un sistema de posiciones
y siempre estuvo presente el ingenio argentino. Después, desde el hundimiento del Isla de los Estados, Molini manda un mensaje diciendo: me cambié la camiseta, ahora juega de árbitro, corto. Y yo no quería hacerlo salir al aire de nuevo, porque estaba seguro que lo iban a interceptar. Y en el comando a alguien se le ocurrió que había pintado el buque de negro. Y como este relato que les hago, hay tantos otros que matizan un poco, digamos, la seriedad y la dureza de las misiones que tuvieron que hacer estas unidades. Aseverando claramente que en una oportunidad hicimos un touch de radar porque teníamos la misión de también ver la flota para la alerta gris. Pero hicimos así, apagamos 2000 vueltas a la máxima velocidad del barco, hacia una determinada dirección. A los 3 segundos cayó una pepa, decíamos, en el lugar que hacía 3 segundos estábamos. Era así. Y el ingenio es verdad, porque ese código que usábamos, ¿vio? Labor 19, labor 20, los labores debe ser porque trabajábamos, ¿no? De laborear. Pero bueno, esta fue la parte más interesante de la guerra, son las relaciones humanas. Las guerras, el respeto que tenemos para con los camaradas de las otras fuerzas, de la gendarmería, mismo con los ingleses. Yo tengo una anécdota con Kenneth Griffiths, que fue el primer buzo que después de tomarnos el barco, él había ingresado a mi camarote y me tomó algunas cosas mías. Y rápidamente acá les cuento, así ya cerramos y le doy paso al señor Berta. Ese fue mi número de prisionero, vaya Ajax, donde estuvimos. Y Kenneth Griffiths, ¿qué ha hecho ese señor? Este es ese. Kenneth Griffiths me tomó. Uy, pasé. ¿Está? ¿O no está la? Ahí está. Él me tomó, yo había ascendido a oficial principal. Estas son las tiras de oficial auxiliar. Entró a mi camarote, obviamente, y se llevó el luto de la gorra, más el escudo, más mis 2 jinetas. Se llevó este escudo también, que es de Blatter, y que Blatter hasta ahora lo reclama, porque no lo devolvió. En el año 2009, también nos entramos en comunicación vía mail, y él me envía esto, en un sobre. Que hoy esto está, yo a espalda de mi familia, de mis hijos, está en el Museo de la Prefectura en Tigre. Y a partir de ahí tenemos una relación, de hecho yo lo tengo también en mi Facebook, y le enviamos como contrapartida este distintivo que es el que usamos nosotros, los de la Prefectura, por las operaciones de Malvinas. Y esta es una fecha, porque este se pareció a Buckingham, en la que él lo usan. ¿Sí? Con la rosa, sus medallas y el distintivo de Prefectura. Más que honrados. La guerra ya pasó. Esperemos que es una batalla perdida, como se perdió a Vilcapugio, a Yohuma, alguna otra. No hablemos de las guerras intestinas nuestras, ¿no? De Cepeda, se mataban por el poder, pero cuando hemos combatido con el enemigo para tener el territorio hemos perdido algunas batallas. Esta se perdió. Seguramente el día de mañana la presión internacional hará que esas islas sean devueltas. Bueno, hasta acá doy paso al señor Berta. Muchas gracias. Dale, señor. Bueno, El antes y el después. ese era yo en ese momento, hace unos cuantos años atrás. Un año, 2 años antes de cruzar
a Malvinas. La foto del legajo cuando ascendía teniente de corbeta, oficial auxiliar. Tenía 23 años, 22 años. Veníamos de estar juntos en el mismo destino con el oficial Aguirre, oficial auxiliar, éramos auxiliar los dos todavía en ese momento, en Corrientes. Había sido mi primer destino, Aguirre era su segundo destino y habíamos estado juntos y los dos vinimos a la Escuela Superior de Prefectura en el año 1980, él a hacer el curso de navegación, yo a hacer el curso de preparatorio de piloto aviador, para luego de aprobarlo concurrir a la Escuela de Aviación Naval al año siguiente. Bueno, no sé por qué quiso poner la comparativa ahí, pero bueno, es para ver cómo pasan los años seguramente. La aviación de la prefectura participó en las Islas Malvinas con todos los elementos que tenía aptos en ese momento. 5 aviones Short Skyvan, un avión, muchos lo denominan una caja de zapato, en realidad es una caja que vuela, un avión totalmente, pareciera que lo hicieron ingenieros hidráulicos y no ingenieros aeronáuticos, porque algunos pensaban cómo podía ser que ese avión volara, pero bueno, realmente volaba y muy bien, ahora van a verlo, ya lo habrán visto recién, un avión de origen irlandés, precisamente, que la prefectura había incorporado desde los años 70, principios de los 70, y 3 helicópteros Puma, que eran franceses, que eran muy nuevos, tenían poco menos de 2 años de incorporado, eran 3, y con todos esos elementos, con esos 5 aviones y esos 3 helicópteros, entró en el conflicto de Malvinas prácticamente de inmediato, porque a los pocos días de ocupada las islas el 2 de abril, las aeronaves empezaron a desplegar, las primeras acompañando el itinerario de los 2 guardacostas que zarparon de Buenos Aires con destino a Malvinas, y las otras cumpliendo órdenes. En ese tiempo la prefectura dependía de la Armada Argentina y se incorporaron a las aeronaves de la Armada que ya estaban desplegadas tanto en el continente como yendo y viniendo a las islas en aquellos primeros momentos. Se establecieron 3 lugares de operaciones: Río Gallegos, Río Grande y Malvinas, a partir de que empezaron a cruzar, con aviones y con helicópteros, con la función específica de búsqueda y rescate, sostén logístico, o sea, todo lo que tenía que ver con mover carga de distinto tipo, víveres, municiones, etcétera, etcétera. Primero en el continente y después que las aeronaves cruzaron a Malvinas, dentro de Malvinas. Así que esos aviones y esos helicópteros partieron hacia el sur, hacia Río Grande. A mí me tocó en particular tripular uno de esos aviones con el que fue el jefe del contingente, que fue el prefecto Gómez, era el cargo que tenía en ese momento. Y en el avión Papa Alfa 50 salimos de Buenos Aires, de Aeroparque, el 15 de abril, pasamos por Punta Indio, cargamos un jeep de comunicaciones, del Comando de Comunicaciones, y lo íbamos a trasladar a Malvinas. En definitiva, haciendo varias escalas, lo trasladamos a Río Grande, donde llegamos el día 16 a Río Grande, parando en todas, porque el jeep, dado el peso que tenía y que había que bajarle combustible al avión, así que paramos en Bahía Blanca, en Viedma, en Cómodo Rivadavia, en Gallegos, y hasta que llegamos al otro día, no me acuerdo dónde pernoctamos, pero llegamos al otro día a Río Grande. Esto es un raconto de las horas de vuelo que volaron los dos aviones que estuvieron o que cruzaron a Malvinas. Yo después les voy a leer, porque no acuerdo de memoria, el total de horas operadas
en todo en todo el conflicto de Malvinas. Este es el lugar, es una foto de Puerto Argentino, perdón que les tape, de Puerto Argentino, donde arribamos por primera vez el día que cruzamos con el avión que yo tripulaba. Les voy a hablar en particular de mis vivencias de avión y después en general de el resto de las aeronaves que operaron. Nosotros llegamos en este avión, que puede ser, no se le ve la matrícula, puede ser, esa es una foto ya en Malvinas. Llegamos a Río Grande el 16, ya habían en Río Grande operando otras aeronaves, y lo que hay un único aspecto, yo creo que vale por ahí contarlo, porque de alguna manera y sin pretender entrar en conflicto, en ningún tipo de conflicto con nada, pero una cosa, yo era muy joven, tenía 24 años, los había cumplido en febrero, y una cosa que me llamó la atención fue que en los primeros días cuando todavía no había llegado la época de la guerra, le estoy hablando entre el 16 de abril y el 30 de abril, que fue cuando nosotros cruzamos a Malvinas, acompañados por un avión B-200 de la Armada, porque los aviones nuestros, al igual que los barcos, estaban para cumplir una función de guardacosta, por lo cual no estaban, además que no tenían ningún tipo de artillería, no tenían equipamiento de navegación. En ese tiempo el GPS, que hoy es tan común en un celular, lo tenían algunos aviones de las Fuerzas Armadas, por lo cual en los cruces, para tener precisión, nos acompañaron haciendo la navegación aviones B-200, Beechcraft B-200 de la Armada. En nuestro caso, cuando cruzamos, el capitán Solá nos acompañó hasta divisar las islas y después se volvieron, o sea que el día que cruzamos fuimos. Y le decía que lo que nos resultó, a mí en particular me resultó difícil, era que operando en Río Grande había un conflicto, teníamos que cumplir dos planes de comunicaciones, uno para la Fuerza Aérea, otro para la Armada. Nosotros pertenecíamos a la Armada, pero el aeropuerto era de la Fuerza Aérea, y hasta que se pusieron de acuerdo en eso fue una cosa conflictiva, fue complicada. A mí, como joven oficial que era, tengan en cuenta, yo había hecho el curso de piloto el año anterior. Eso me sirvió para encontrarme al año siguiente en la guerra con muchos de mis compañeros, mis instructores. El instructor que me formó a mí como piloto, el teniente Batlori, estuvo en la guerra, Marcelo, conmigo. Bueno, y muchos más, Mancela, la gente de Mentor de Punta Indio y de Maqui de Punta Indio, los encontré después en la isla. En definitiva, en esos días, en Tierra del Fuego gallegos, se efectuaron muchísimos vuelos que tenían que ver con traslado, de reconocimiento de pista, el tema del tráfico, del control fronterizo de la frontera con Chile, el determinar aeropuertos dentro de la isla de Tierra del Fuego, aeropuertos que fueran aptos para alternativa en caso de que Río Grande o Ushuaia quedaran operativos por algún ataque. No había mucho, realmente no había mucho, pero de todas maneras se buscaban lugares donde sobre todo los superetendar pudieran ser desplegados o sacados de los aeropuertos principales en caso de ataque. Todo ese trabajo se hacía con el Skyvan, con este avión o con los helicópteros, pero sobre todo con este avión porque era por lejos el avión más apto para operaciones en pista no preparada. Es un avión con ruedas, con un tren de aterrizaje realmente importante, fijo por supuesto, no era retráctil, por lo cual era muy fuerte y operaba en pistas muy cortas. Era un avión que despegaba con ciertos grados de flap, despegaba en menos de 100 metros si estaba liviano, y aterrizaba en 250 a 300 metros, lo cual lo hacía apto para operar en cualquier pista. Y con esas ruedas que tenía operaba en cualquier lugar. Cruzamos a Malvinas en el 30 de abril.
una anécdota personal que uno le transmite y que hace que se humanice un poco el tema de la guerra fue que el 30 de abril a la mañana nosotros en Río Grande había un teléfono público, en el aeropuerto de Río Grande había un teléfono público, el cual funcionó con fichas un par de días y después funcionaba, se acabaron las fichas y funcionaba normal, así que se hacían largas colas para hablar con los familiares, sobre todo los que la mayoría no éramos de ahí, así que, y yo, el año 82 fue muy movilizante, ¿no? Porque yo me recibí de piloto en Punta Indio, en la base aeronaval de Punta Indio, en diciembre del 81. Me destinaron a la aviación de la prefectura, llegué a la aviación de la prefectura en diciembre, a mediados de diciembre. No salí de vacaciones porque ya tenía pensado casarme, así que me casé el 5 de febrero del 82. Por supuesto que ni bien llegué empecé a cursar, a hacer el curso de adaptación al avión Skyban, o sea, era el avión que iba a volar en prefectura. Así que estaba haciendo el curso, me casé, me fui de vacaciones, volví, seguí con el curso y el 2 de abril empieza el tema del conflicto. Así que estando el 30 de abril para cruzar a Malvinas, de Río Grande, llamo a la mañana, yo sabía que en cualquier momento nos íbamos, ya había ido con mi bolsito de la prefectura de Río Grande, donde nos estábamos alojados al aeropuerto, para en cualquier momento cruzar, así que voy a llamar por teléfono y mi esposa me avisa que estaba embarazada, que le había dado positivo, así que me entero el día que cruzaba a Malvinas, me entero de que mi esposa estaba embarazada y bueno, de nuestra hija, la más grande, que me dio 2 nietos, que ahora tiene 34 años. Lo pongo en ese contexto porque cruzar no fue lo mismo ya. Ir a Malvinas sabiendo que podía tener la posibilidad de tener un hijo ya creo que no fue lo mismo. No cambió muchas cosas, pero eso fue una cosa muy importante. Bueno, una vez que llegamos que el B-200 nos acompañó hasta que vimos las islas, llegamos, empezamos a operar desde Puerto Argentino, hicimos muchos vuelos entre Puerto Argentino y la isla de Borbón. En la isla de Borbón, al norte, no sé si podemos ver una foto de la carta, si tenés la foto de la carta, después hablamos de eso, pero porque ese avión es otro que estuvo en... Pero tenés alguna foto de la carta, alguna de las... Para mostrar, es el tuyo, el de la carta que vos mostraste hoy, Osvaldo. Ahí está. La isla de Borbón se encontraba... muy bien. Toqué algo. La isla de Borbón se encontraba al norte de la Gran Malvina. Bueno, volví al puesto que tenía, ahí está. Ahí está. La isla de Borbón se encontraba al norte de la Gran Malvina, en un archipiélago que para los ingleses se llamaba Islas Pebble. Y en ese lugar, antes de que empiecen las hostilidades, los aviones, un avión de prefectura y un helicóptero de prefectura que fueron haciendo todo un paneo de la isla para encontrar lugares más aptos, determinaron con las autoridades de la Armada que era el lugar más apto para montar lo que sería la futura estación aeronaval Calderón. Así que ya decidido que ese iba a ser el lugar de la futura estación aeronaval, habían empezado antes del conflicto. Piensen que yo llegué el 30, ya había un avión y un helicóptero de la prefectura operando, ya habían trasladado víveres, soldados, armamento, etcétera, etcétera, al lugar de donde se montó, donde se iba a hacer el lugar definitivo de la estación aeronaval Calderón. Nosotros volamos todo ese día 30, hicimos varios vuelos. Una anécdota es que en uno de esos vuelos me encuentro a la entrada del estrecho de San Carlos a la derecha en el primer vuelo con que fue uno de los primeros sustos que me llevé ahí, era la imagen de un buque entrando y es una roca que tenía la forma de una fragata
espectacular. Bueno, el comandante del vuelo me dice, quédese tranquilo, yo también me asusté, pero ya me dijeron que era una roca, ya sabía que era una roca y no era un barco, pero realmente fue realmente terrible. Ese día hicimos varios vuelos, el día 30, y el avión, aterrizamos el último vuelo y pernoctamos ya ahí en la isla de Borbón con la gente de la escuadrilla de Mentor de la Armada, que ya estaban ahí, y de ahí me encontré con un montón de instructores y compañeros que habían estado el año anterior en la escuela conmigo. El teniente Mancela, Pereira Dosso era el jefe, el teniente Pereira Dosso era el jefe de esa unidad, el teniente de navío en ese momento, Fernández Vidal, Uberti, bueno, unos cuantos. También, correcto. Bueno, así que realmente fue muy acogedor porque nos encontramos, yo en particular, no mi comandante que era mucho más antiguo, pero yo en particular me encontré con gente conocida. Bueno, la idea era seguir haciendo el traslado de esto, pero a la madrugada, o sea, al otro día, a la madrugada, empezó el ataque con los Vulcan que Aguirre recién relató. El avión estuvo siempre listo ahí para operar. Las condiciones climáticas fueron muy malas, llovió mucho, la pista era de turba. La turba es un elemento. Este era el avión mío, el Papa Alfa 50, así estaba pintado antes de cruzar. La pista era de turba, era limitada, no para este avión, ni para los Mentor, más o menos, pero era. Esas son las pistas, por favor. Esta es la pista de la Estación Aeronaval Calderón después del ataque de los ingleses, que ahora se los voy a contar. Si ustedes pueden ver, hay tres, se ven perfectamente ahí en la parte de arriba de la foto y en el medio, unos hoyos producto de las cargas. La pista, la estación aérea se había diseñado de forma tal que si era atacada en algún momento por los ingleses, iba a tratar de inutilizarse para que no utilicen la pista, por lo cual se podía operar normalmente, pero tenían debajo explosivos para hacerlos estallar. Durante 15 días ocurrieron varias cosas. El 1 de mayo hubo un combate aéreo ahí arriba de donde estábamos nosotros, se vio la estela de condensación, 2 aviones, y a los minutos un paracaídas que se vio caer. En ese momento había 2 helicópteros de ejército con nosotros, salieron a buscar el paracaídas que había caído unos cuantos kilómetros hacia el norte. La isla Pebble era la isla isla de Borbón, como la llamábamos nosotros, era una isla que tenía 3 sectores bien distintos. La parte hacia el continente era montañosa, después tenía como una meseta donde estaba la parte del medio, una meseta como un istmo donde estaban las pistas de aterrizaje, y después una parte baja, un valle donde estaba la estancia. Ahí en ese lugar había una estancia donde había varias casas. Nosotros, los oficiales, parábamos en la escuela que tenía la estancia, una escuela típicamente inglesa, pero totalmente equipada para que una maestra viniera de Inglaterra 9 meses al año a darle clase a los hijos de las personas que vivían en Inglaterra. Nosotros ahí teníamos una máquina de todas películas en inglés, en Super 8 por supuesto, y máquina de pasar películas, libros. Era realmente increíble. Bueno, ahí en ese lugar parábamos nosotros. El ataque, el helicóptero fue a buscar el paracaídas que caía y al rato volvió con el primer teniente Perona, hoy brigadier de la Fuerza Aérea, que había entrado en combate con un Harrier. Él volaba un M3, un avión Mirage, y bueno, aparentemente por lo que dicen después, lo que dice la historia, colisionaron en combate en el aire y bueno, él se eyectó, cayó, tenía varias lesiones, permaneció ahí con nosotros toda la noche, atendido por el enfermero que teníamos, y al otro día entró, que fue el último vuelo que entró, operó en
en la isla de Borbón, un avión B-200 de la Armada de Río Grande, que lo cargó, aterrizó con mucha dificultad y por las condiciones de la pista, lo cargó y se lo llevó a Río Grande, ¿no? También ese día hubo una salida de escuadrilla de Mentor a dar apoyo a un helicóptero, o a ir a interceptar a un helicóptero que tenían como información que estaba volando en la zona norte, aparentemente buscando a un piloto de Harrier que había sido alcanzado por la artillería antiaérea argentina, y fueron los Mentor, y bueno, cuando lo tenían a la vista, resulta que el helicóptero sí estaba, pero no estaba solo, había un pack, como se llamaba, una formación de aviones Harrier que los atacaron. Bueno, vinieron, tuvieron que, por supuesto, volver, era muy desigual el enfrentamiento, tuvieron que lanzar las cargas que tenían y volverse algunos con algunas averías, y volverse sanos y salvos, gracias a Dios, volvieron a la isla, ¿no? Ese fue otra. Los días iban transcurriendo, nosotros íbamos escuchando qué pasaba, hasta la fatídica noche de la madrugada del 15 de mayo, que es cuando ocurre esto. Con el tiempo después sabemos que desde uno de los portaaviones, un grupo especial de comandos ingleses, que ya hacía 2 días estaban viendo el lugar. Omití decirle algo que es muy importante. El 1 de mayo, entre los ataques que hubo, atacaron la base aérea de Darwin. Se produjeron varias bajas de personal y aviones, y como consideraron que era un lugar muy expuesto, 6 aviones Pucará de la Fuerza Aérea se trasladan de Puerto Darwin, pegan el salto, cruzan el estrecho de San Carlos, de Darwin a la isla de Borbón. O sea que el 1 de mayo ya no éramos solamente el Skyban y los 4 Mentor, sino eran 6 aviones más de la Fuerza Aérea, aviones Pucará que obviamente al ser de distintas características, con ruedas mucho más pequeñas, uno de los primeros que aterrizó se hundió en la turba y quedó inutilizado, y los otros 5 aterrizaron y nunca más pudieron operar. Por lo cual, desde el 1 de mayo en ese lugar había 11 aviones al aire libre, y bueno, pasó lo que pasó. El 15 de mayo a la madrugada comienza un ataque. Nosotros estábamos organizados todos, como les decía, todos los oficiales ahí. El lugar estaba custodiado por un grupo, batallón, era no sé cómo se llama, de infantería marina, eran como 150 hombres de la infantería de marina, a cargo de un teniente navío Marega. Estaba en ese lugar 2 guardiamarinas con los cuales un tiempo me seguí viendo, y una serie de suboficiales y conscriptos de la infantería de marina que por supuesto no tenían un armamento pesado, realmente tenían armamento liviano. Y esto ocurre desde las montañas a las 4 de la mañana, 4:15, empieza un ataque, pero el ataque empieza con un buque que se acerca a la costa y empieza a cañonear lo que nosotros pensábamos eran los aviones. En realidad el buque lo que hacía era vuelos distractivos, mientras de la parte norte unos comandos, alrededor de 40 comandos supimos después que eran, bajaron hacia los aviones con explosivos plásticos, con ametralladoras, y destruyeron prácticamente todos los aviones. Hay una foto que muestra cómo quedó, esos son los restos hoy del avión que yo volaba, el Papa Alba 50. Hay uno que muestra despanzurrado como estaba el avión en ese momento, ¿no? Dejaron cargas con retardo en el lugar, y el personal que defendía el lugar, como tenía la orden de accionar los explosivos, en el momento que ellos estaban operando ahí, hacen volar la pista y
los aviones ya estaban destruidos y aparentemente eso es lo que hace retroceder a estos comandos. Inclusive hay libros que hablan de que uno de ellos es herido y otro muere, se lo llevan herido por los restos de sangre que encuentran en el lugar, ¿no es cierto? Bueno, en el lugar también se encuentran restos del armamento que usaron, los explosivos que usaron explosivos plásticos. En nuestro caso en particular, a los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Prefectura, que quedaron ahí sin avión, ese mismo día, al mediodía, nos sacaron en un helicóptero Chinook y nos llevaron a Puerto Darwin. Después de hablar con la gente de inteligencia en Darwin, estuvimos 2 o 3 horas en Darwin, ese mismo helicóptero nos llevó a Puerto Argentino. Bueno, ya era de noche prácticamente cuando llegamos a Puerto Argentino. Fuimos a un lugar, en un alojamiento cerca de la casa del gobernador, recuerdo, donde estaban el resto de los pilotos de prefectura, más personal de la Armada, en un lugar que vivían, así que tuvimos que trasladarnos con vaquianos porque la zona estaba minada, eso me lo acuerdo perfectamente. Y estábamos ahí, habíamos comido algo y llega una orden de que nos venía un avión Hércules a la noche, venía un avión Hércules, entraba un avión Hércules a traer un cañón de 155 milímetros y volvía vacío, o sea, se llevaba, así que teníamos que ir al aeropuerto y esperar. Hacía frío, había mucho viento, así que volvimos por ese mismo camino engorroso, de noche, no había luz, era realmente tétrico. Yo no tuve realmente miedo, no sentí miedo en lo que vi, en las operaciones, si bien adelgacé varios kilos, pero hubo 2 momentos que yo sentí realmente que no podía hacer nada, sentí realmente miedo y sentí que realmente que estaba entregado. El primero, cuando nos sacaron de Borbón en el helicóptero Chinook, porque como piloto que era sabía que no teníamos absolutamente ninguna defensa. Ya a esa altura sabíamos que el espacio aéreo estaba dominado por los ingleses y un helicóptero tan grande y tan lento, recuerdo perfectamente que éramos varios los que iba y lo único que volaba con la puerta abierta y un tirador con una ametralladora a uno de los costados. Era todo lo que tenía. Ahí tuve miedo ese día en los 2 vuelos. Llegamos al aeropuerto a la noche y ahora les cuento la otra vez que tuve mucho miedo, más miedo que ese todavía. Llegamos al aeropuerto a la noche, estábamos en plena oscuridad, a un costado de la cabecera de la torre, donde estaba la torre de Puerto Argentino, y en un momento se escucha ya lejanamente un ruido sordo, unas luces que se prenden, un segundo y que se apagan. Era el Hércules aterrizando en la otra cabecera, una operación realmente era de terror, ¿no? Porque rodaron, llegaron a donde estábamos nosotros, abrieron el portalón, tuvimos más o menos 1 hora y media para bajar el cañón, porque el cañón ocupaba absolutamente toda la cabina del Hércules, que es grande, y bueno, para bajarlo, no sé cómo hicieron para ponerlo, pero para bajarlo era realmente engorroso, porque cada vez que bajaban las ruedas, el cañón pegaba en el techo del Hércules y no podía bajar, siempre en todo momento con los motores en marcha y con un montón de gente, heridos, con pie de trinchera, etcétera, etcétera, muchos jóvenes, muchos chicos. Así que después de todo ese tiempo, yo no me acuerdo exactamente la hora, estimo que serían las 2, 3 de la mañana, después que lo bajaron al cañón, subimos todos al avión, cerraron la puerta, se fue a la pista y despegamos. Y ahí realmente fue, de mi experiencia particular de toda la guerra, el momento que más miedo sentí, porque yo sabía que el avión volaba bajo, que tenía que volar bajo, era de noche, que tenía que volar rasante sobre el agua para ir al continente, y durante las 2 horas y pico que tardó en empezar a subir y prender las luces, yo le aseguro que se cortaba el aire
con un cuchillo de cocina, porque íbamos todos, porque además era realmente un escenario complicado, con mucha gente herida, íbamos sentados en el suelo, por supuesto, de espaldas a la cabina de... En particular, yo volví el avión aterrizó en Comodoro Rivadavia, ya era prácticamente el amanecer, porque a poquito tiempo que llegamos amaneció, aterrizamos y amaneció, llegamos a dormir creo que 2 horas en la prefectura de Comodoro Rivadavia y nos embarcaron en un guaraní, nos llevaron a Río Gallegos para seguir operando las aeronaves y para hacer relevo y seguir operando las aeronaves que estaban ahí. Pero en definitiva, al otro día, un avión de Aerolíneas Argentinas, un 727, que venía para Buenos Aires, yo con otro compañero mío, con Blanco, creo, embarcamos los dos y nos volvimos a Buenos Aires. Blanco volvió a operar, yo no volví más a Malvinas. Tuve posteriormente, días después, el honor de trasladar a Grigolato a Monte Caseros. Lo habían operado en el continente un par de veces más. Con Daniel Lambert, que es compañero tuyo, con Daniel fuimos en el Skyvan, en uno de los Skyvan de Aeroparque, a Monte Caseros a llevarlo a Grigolato. Y bueno, cuando uno tiene poca experiencia, como la teníamos nosotros, la prefectura participa aeronáuticamente con sus medios porque ya había excedido la labor de guardacosta, hablo de la aviación de la prefectura, ¿no? Ya tenía un antecedente muy positivo que había sido el conflicto con Chile. Ahí también, junto con la aviación naval, operó muchísimo tiempo, desde Cabo Domingo en Tierra del Fuego, en aquel conflicto que después no fue, gracias a Dios, pero ya había experiencia de las capacidades que habían demostrado, por lo cual, cuando surgió lo de Malvinas, yo creo que la aviación, el comando de la aviación naval no dudó en ningún momento de convocarnos y de incorporarnos. Amén de que habíamos trabajado en muchos operativos juntos, sobre todo los operativos que se hacían ahí en Tierra del Fuego, el Grupo Aéreo Insular. Les decía que a veces la inexperiencia, como la que yo tenía en aquel momento, era un piloto muy joven, por ahí jugaba en muchos aspectos a favor de participar de una guerra, porque de alguna manera era una cosa movilizante, pero uno no tenía, creo que el prefecto Aguirre hoy lo dejó traslucir. Uno no tenía idea de lo que, hasta que no empezaron los tiros, hasta que no empezaron, uno no tenía idea realmente de lo que era. Uno iba viviendo al día a día, cruzaba, iba incorporando rápidamente cosas, pero fue muy movilizante. Yo en particular no hablé de la guerra ni con mi familia durante 25 años. Por distintas cuestiones en mi vida empecé a hacer terapia en el año 2006 y mi terapeuta también era conocido, sabía de mi historia y a veces me decía, ¿y vos por qué no hablaste? ¿Por qué no? Nunca hablaste, nunca sacaste el tema, nunca hablaste. En realidad no sé por qué. No resultó una carga. Los primeros días dormía mal, los golpes, los ruidos fuertes me hacían saltar de la cama y eso se fue aplacando. Vivía muy cerca de la Plaza de Mayo, alquilaba un departamento en Perú y Moreno, acá en Capital, así que imagínense, después del fin de la guerra era lío todos los días, así que esos tiempos nos ayudaron mucho. Yo creo, para terminar, que la prefectura cumplió con lo que tenía una labor realmente importante. Se demostró a sí mismo y a los demás que
a pesar de que la guerra es algo contracultural en nuestra formación, porque a nosotros como fuerza de seguridad nos enseñan una de las consignas más importantes, que es la de la salvaguarda de la vida humana en el mar, y una guerra es exactamente lo contrario, es para matar gente, no para salvarla. Aunque nosotros, dentro de la guerra, seguíamos cumpliendo las funciones propias que nos daba la ley, que era el de búsqueda y rescate, o con los aviones que teníamos, el de traslado y todo. Pero muchas veces, sobre todo las aeronaves que volaron en la isla, estuvieron involucradas en acciones de guerra. El helicóptero que estuvo allá, que después fue afectado por un bombardeo naval y no pudo seguir volando, hizo varias acciones que tenían que ver el Papá Alfa 12, así quedó. Este helicóptero volvió a Inglaterra, lo repararon completamente y no sé si... Tengo entendido que estuvo en vuelo hasta hace muy poco tiempo, que lo tuvo una empresa privada. Los dos aviones quedaron destruidos, pero estuvieron involucrados en acciones de guerra, fueron atacados por aeronaves, o se vieron involucrados en ataques de aeronaves de Harrier que atacaban Puerto Argentino, llegaron a tirar el helicóptero en el piso y salir corriendo y dejarlo en marcha en un momento que estaban picando, veían cómo fueron atacados en ese momento. Lo tripulaba el prefecto Echeto y el prefecto Mellel, hoy los dos retirados. Así que, como integrante de la prefectura, de la aviación de la prefectura, hoy a la distancia, 30 y pico de años después, yo me siento halagado y orgulloso de que el azar o lo que sea me haya permitido participar de esta gesta histórica. Uno hoy está transmitiendo más que nada cuestiones que tienen que ver mucho con lo personal, con lo que uno sintió. Quizás, a pesar del tiempo transcurrido, creo yo que nos debemos un debate más profundo del tema Malvinas, pero ya desde lo estratégico, qué pasó, por qué realmente creo que todavía eso no está lo suficientemente claro como para saber realmente qué pasó. Esto lo he hablado con muchos excombatientes y lo hemos charlado, y creo que en algunos lugares, en la Escuela de Guerra sé que hay algunos foros particulares donde tratan estos temas. Hablando con el capitán Isaac el otro día, que es compañero mío, ahí hablábamos de este tema y sé que están trabajando eso. Creo que es una materia que va a haber que profundizar en algún momento. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor, trataré de responderla con todo gusto. Usted dijo que antes de cruzar a Malvinas se entera que su mujer estaba embarazada. Pero dejó pasar el hecho humano de que cómo se cruza a Malvinas o cómo se va a una guerra sabiendo que espera un hijo. Entonces, ¿cómo lo afectó o no lo afectó? O ¿hacia dónde giró su mente en esos momentos? Yo muchas veces, y gracias por la pregunta, yo muchas veces, estando en Malvinas, vino a mi cabeza el tema de que es que había la posibilidad de que sea padre. Por lo cual yo creo que inconscientemente generó acciones de protección. Pero esto entra dentro del contexto de la inexperiencia, que creo que es inexperiencia para todos. La Argentina no había entrado en guerra en los tiempos modernos hacía muchos años, y menos nosotros que no estábamos preparados en la guerra. Piensen que el otro día pensaba, cuando charlábamos de esto, en la Escuela de Aviación Naval, de la que yo tengo un enorme recuerdo, porque me permitió formarme en algo que amo, que es volar, aunque hace rato que no vuelo, pero lo sigo sintiendo lo mismo.
cuando había materias que tenían que ver con lo militar, digamos, las materias de tiro, de todo eso, nosotros, los pilotos, los alumnos de prefectura, no íbamos a hacer simulador, íbamos a volar en el simulador porque estábamos fuera de la formación de guerra que sí era para el aviador naval. Así que piensen en eso como ejemplo de que íbamos a la guerra, pero sin por eso le digo que era algo medio como novedoso, como tenía algo como, no es así, pero como de turismo, decir, che, vamos a conocer Malvinas, vamos a ver, sabíamos que venían, sabíamos que iban a llegar, pero en particular no sabíamos qué iba a pasar. Fue todo muy rápido, en mi caso particular, cruzando. Yo creo que generó algún sistema de cuidado, algún sistema de que yo sabía que tenía que volver de alguna manera, no sabía si iba a volver, pero que tenía que volver de alguna manera para lo que podía venir, y gracias a Dios pude volver, y el 10 de diciembre de ese año nació mi hija. Así que, bueno, sí, fue muy movilizante esa información. No debería haber hablado por teléfono quizás, pero bueno, ya tenía que avisarle que estaba por cruzar. Es una anécdota importante. El problema es si hubiera nacido en enero, marzo, la nena, ¿no? Pero menos mal, nació en diciembre. ¿Cómo? Que nació en diciembre, mira si hubiera nacido en enero, marzo, abril, ¿no? Nació en diciembre, nació el 10 de diciembre. Pero volviendo a lo que decía Luis respecto yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en estrategia y geopolítica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Y el único que enfocó, porque todos los que han escrito libros respecto de Malvinas son intereses personales, sobre todo muchos soldados, pero no se estudió la causa Malvinas desde lo estratégico y geopolítico. Sí lo hizo el doctor Mariano Mortolomé, quien es docente de la Escuela Superior de Guerra. Y con él hemos aprendido mucho, y obviamente no es el ambiente, donde realmente me parece que hay cosas que tenemos que rever. Sobre todo la civilidad conocer. Porque si fuimos a la guerra, y yo que fui a la universidad para entender la guerra, porque no la entendía, adhiero plenamente a las palabras de Luis. Que fuimos nosotros, mi misión era llegar a la isla. Es decir, mi triunfo era como navegante de la prefectura naval a cargo de una unidad de 28 metros, llegar a la isla. Eso para mí era lo más importante. Después vino todo lo demás. Pero la satisfacción era esa. Es más, el libro de navegación que yo escribí, lo escribí como si fuera Colón, para aquellos que iban a ir y que les sirviera como antecedente, claro, que leyendo eso iban a ver estas cosas, estos olores, estos pájaros, estas abutardas, estas gaviotas. Lamentablemente la inteligencia inglesa me sacó eso, me interrogó la inteligencia inglesa cuando estuve como prisionero de guerra, y me acuerdo que en la discusión que tenía con un sargento, que no me acuerdo el apellido, que hablaba muy bien español, él nunca pensaba que nosotros habíamos llegado con esa lancha. Y una vez, y esto es una anécdota, era un domingo y viene el mayor del ejército y estaba discutiendo con el señor Mabragaña, el general Mabragaña ya fallecido. El señor Mabragaña hablaba muy bien francés. Y con y a tal punto que, bueno, yo estaba sentado en un lugar así con algunos oficiales de mi edad, Calderón, un teniente del ejército que ya de la Fuerza Aérea que falleció, y el sargento me mira y me dice, y ustedes, dice, la próxima vez vengan en un barco más grande. ¿La próxima vez? Vengan en un barco más grande. Entonces yo, por supuesto, no voy a decir lo que le dije, ¿no? Porque no. Y bueno, siguió la charla, pero digamos, esas son las conclusiones que uno saca y entiende la guerra después cuando decimos que los países son amorales. Cada uno se van a manejar, los países van a manejar sobre la base de intereses. Por eso no nos tenemos que enojar con Chile, si entendemos las relaciones internacionales. Realmente Woodward, en el libro, en una de sus páginas finales, relata la copia de su diario, ¿sí? Donde dice, tengo tal embarcación en tal circunstancia, tengo esta en el 50% y otras cosas más. 13 de la noche, domingo. Si los argentinos supieran cómo nos encontramos, con solo soplarnos nos caeríamos. Dice la mente Woodward. Nosotros nos rendimos al día siguiente.
Entonces, cuando uno analiza el contexto internacional, y es muy difícil que la Argentina haya ganado la guerra. Sí, estos actos heroicos me parecen valederos, pero desde lo estratégico y lo que se trata en la Escuela Superior de Guerra, es otra visión totalmente diferente. Hay una triada: Ascensión, Malvinas, Diego García, y ese triángulo alguien lo tiene que dominar. Por ahí pasa el mayor flujo de combustible que va del oriente a Europa. Si no pasan esos buques, en 3 meses Europa se queda sin combustible, sin energía. Pero bueno, creo que esto no tiene nada que ver acá. Muchísimas Señor, gracias gracias a todos. por su atención. ¿O alguna otra pregunta? Bueno, en nombre del Centro Naval les quiero agradecer profundamente el testimonio de estos veteranos que nos hacen sentir orgullosos de nuestra Prefectura Naval Argentina. Quiero destacar 3 cosas: la actitud, la determinación y el coraje con que los integrantes de la Prefectura Naval se han desempeñado en la Guerra de Malvinas. No dudaron cuando se le dio la orden de ir, y fueron, y cumplieron. Quiero destacar entre la presencia, me alegra mucho ver gente joven, porque es el testimonio que tienen que recoger para el futuro. Y también la presencia del señor almirante Mozzarelli, que los conoce muy bien, y él acotó lo que hicieron la prefectura, y sobre todo a partir del inicio de fuego. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tenerlos presente a los héroes, a los cabos Benítez, a López. Siempre lo tenemos que tener presente a los héroes. Una vez más, junto con nuestros héroes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Gendarmería y de la Armada, merecen siempre que los tengamos presentes. Y ahora, para el cierre, quiero dejarle al presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, decirle unas palabras a él que le cuesta tanto. Bueno, no hay mucho más que agregar, no hay mucho más que agregar. Acá están los héroes, ellos son los que merecen nuestro reconocimiento, y creo que se lo vamos a hacer a través de un diploma que entrega el Centro Naval. Perfecto, Aguirre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta broma. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Aguirre, si mal no recuerdo, o vos recordás en qué año recibiste la estatuilla Malvinas Argentinas, 2000. que entrega la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. En el año 2000. Él la recibió en el año 2000. Creo que Berta todavía no la ha recibido. Yo soy joven, señor, tengo tiempo todavía. Año a año nuestra comisión hace un acto muy importante en el mes de noviembre, cerca del 20. Nunca el 20 porque hay muchos actos ese día, el Día de la Soberanía Nacional. Pero cerca del 20 buscamos una fecha para entregar este reconocimiento a los veteranos de guerra que, más allá de haber estado en el conflicto, han realizado tareas más allá del deber o actos heroicos. El 23 de noviembre la entregaremos a las 19 horas en el Regimiento de Infantería 1 Patricios, y están todos los presentes invitados a concurrir como homenaje a nuestros héroes. Por mi parte no tengo nada más, y le agradezco al Centro Naval, como siempre, la deferencia que han tenido durante todo este año, que culmina el miércoles próximo,
quizá con estos temas, si no tengo mal entendido, estos temas de alto nivel, de omnicomprensión del problema y del conflicto, así que creo que va a ser una charla muy importante del almirante Molina Pico. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Señor presidente, ¿me permite un segundo? Señor, ¿me permite decir algo? La verdad, señor Mozzarelli, nunca pensé, y se lo digo de corazón, estar en una situación así, que usted me escuchara. Yo vine a su charla y que usted nos escuchara. De corazón, señor. Sé que usted sabe cómo se portó con nosotros. Y yo tenía en esa época 25 años. Los argentinos somos una sorpresa para los ingleses. Ya en el año 67, 15 años antes del conflicto en Malvinas, me tocó ir a recibir un casaminas a Inglaterra y me adiestré con los ingleses y viví en Inglaterra algo más de un año. De ahí saqué experiencias que me vinieron muy bien en la época de la guerra, sobre todo el tema de la radiolocalización y la interceptación. Y les voy a comentar algo porque hace a la sorpresa que siempre somos los argentinos para los ingleses. Después de la rendición, siempre con la mente puesta en el tema de la interceptación, porque nuestras unidades interceptadas, digamos, siempre se enfrentaban a fuerzas superiores. Una noche, estando en el buque prisión, entra un capitán de corbeta inglés preguntando por mi nombre. Yo en ese momento era capitán de navío recién ascendido, y me pidió por uno de los maquinistas de los guardacostas, pero así hablando castellano como hablamos nosotros. Entonces le contesté que los habíamos ya repatriado. A la mañana siguiente, cuando nos sacaban a la cubierta, lo veo al capitán de corbeta inglés apoyado en la borda. Entonces me acerco y le digo: ¿usted cómo aprendió a hablar castellano como nosotros? Y me dice: yo me eduqué en San Isidro. Cosa de los ingleses que no me sorprende. Pero esa contestación me trajo a la memoria que ya en el 67 habíamos usado personal nuestro que hablaba guaraní. Y en esta oportunidad, siempre que tuvimos los operadores que hablaban guaraní, lo hicimos, conscientes de que seguramente había un inglés escuchando. Nada más. El mecánico, Señor, para defender esa anécdota, el mecánico que teníamos en el avión que volé y en Malvinas, porque había transmisión en guaraní, hablaba